Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, como deben saber, hoy es el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora y quería hacer un video en relación al tema. Voy a estar probando un sonido que descubrí que me gustaba mucho cuando empecé a ver videos de ASMR, que es el sonido de tacos. La primera parte del video es tacos en cemento y la segunda parte es tacos sobre madera antigua. Así que espero que les guste y si es así se pueden suscribir, ponerle me gusta o comentarlo. El primer texto fue publicado en el Ministerio de Trabajo argentino en su web y dice así: el 1 de mayo se instituyó como Día Internacional del Trabajador en conmemoración a la represión que sufrieran los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril y mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. En esas épocas, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Creo que igual esto puede encontrarse en otros países también, ¿no? Digo, la extensión de las jornadas laborales. Bien, allí en Chicago, la noble orden de los caballeros del trabajo agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas. Este justo reclamo chocó con una cerrada oposición empresarial, circunstancia que impulsó a los obreros de Chicago a declarar huelga. La protesta contó con una adhesión en todo el país de más de 5.000 trabajadores, clamor que finalmente hizo ceder al sector patronal. Pero los dueños de McCormick no aceptaron el cambio y ello llevó a que sus empleados exteriorizaran su descontento, concentrándose en los alrededores de la fábrica. Para frenar la situación, la empresa recurrió a la policía. El día 1 de mayo, la protesta fue acallada a balazos por las fuerzas represoras, que causaron numerosos muertos y heridos. Pese a la violencia desatada contra ellos, el 2 y el 3 de mayo, los obreros se reunieron en el mismo lugar y en ambas oportunidades volvieron a ser atacados, por lo que nuevamente gran cantidad de manifestantes perdieron sus vidas o quedaron gravemente heridos. El 4 de mayo volvieron a concentrarse y a sufrir la violencia de la caballería policial. Como aún así no cedían, los uniformados abrieron fuego y abatieron a numerosos trabajadores. En medio del caos estalló una bomba, supuestamente arrojada contra las fuerzas represoras. Este hecho, históricamente conocido como el atentado de Haymarket, motivó el posterior enjuiciamiento de 6 obreros, los mártires de Chicago, cuya culpabilidad jamás fue probada.
4 de ellos fueron condenados a muerte y los otros 2 a trabajos forzados de por vida. La repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de indignación que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. 33 años después, en 1919, la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que acababa de ser constituida, proponía la adopción universal de la jornada de 8 horas y la semana de 48. Tras un largo debate, la moción fue finalmente aprobada. Y ahora quería compartirles un artículo, parte de un libro, que se llama La Semana Trágica y el caso Pedro Waldo. Es un breve artículo que escribió Florencia Ubertalli, quien es investigadora de la Biblioteca Nacional Argentina. Bien, dice: el 2 de diciembre de 1918, los obreros de la empresa metalúrgica Bacena se declararon en huelga. Su pliego de reivindicaciones consistía en la reincorporación de trabajadores despedidos por actividades gremiales, una reducción horaria de 11 a 8 horas de trabajo y la implementación del descanso dominical, que ya era ley, pero no se cumplía, entre otras mejoras laborales. La empresa se negó a negociar y recurrió a la ayuda de la Asociación del Trabajo, órgano de representación empresarial creada pocos meses antes para conseguir trabajadores crumiros, hoy conocidos como carneros. En Argentina se le dice carnero a aquel trabajador que es afín a la patronal. Es el rompehuelgas, el que le pasa información, bueno, en fin, el que está de su lado. El 7 de enero de 1919, lo que comenzó como una mera huelga sectorial tomó entonces enormes dimensiones cuando un grupo de trabajadores fue reprimido con balas de plomo por la policía. La balacera dejó como saldo los primeros 30 heridos y 4 muertos. Los hechos trascendieron la historia argentina y hoy se los conoce como Semana Trágica. Al día siguiente, las 2 centrales obreras de entonces llamaron a la huelga general, que se extendió por otras ciudades del interior del país, alcanzando incluso a Montevideo, que es uruguaya, ¿no? El 9 de enero de 1919, el numeroso cortejo fúnebre que se proponía llevar a las 4 víctimas fatales hasta el cementerio de la Chacarita, que es un barrio dentro de Buenos Aires capital, fue nuevamente atacado por la policía, dejando un saldo de muertos desconocidos. A las fuerzas represivas policiales se sumaron primero las Fuerzas Armadas,
que militarizaron la ciudad y luego un grupo importante de civiles pertenecientes a distintas familias de la oligarquía porteña. Los principales diarios de la época, como La Razón, La Prensa y La Nación, se refirieron a estas fuerzas de choque como vecinos que se suman a la acción pacificadora de la policía, bautizados en un primer momento como defensores del orden. El grupo pasó a reconocerse con el nombre de la Liga Patriótica. Si la huelga paralizó la ciudad, esas diferentes fuerzas estatales y paraestatales, lejos de pacificar la situación, expandieron el terror y la represión entre la población, incluso la que era ajena al movimiento insurreccional. Entre los blancos principales de la cacería estaban los migrantes de origen ruso-judío que habían llegado a la Argentina escapando de los pogroms perpetrados durante el régimen zarista. Aquellos civiles armados y avalados por las fuerzas de seguridad arremetieron contra los vecinos de ciertos barrios connotados como rusos, dejando como saldo un número impreciso de hombres, mujeres y niños masacrados, violados y torturados, muchos de ellos en las propias comisarías. Los titulares de los principales diarios reflejaron los límites imprecisos que asumieron en el imaginario de los sectores dominantes los enemigos del orden. Los términos rusos, maximalistas, ácratas, anarquistas y sovietistas eran usados de manera indistinta para referirse a los culpables, entre comillas, de la insurrección popular. La furia paranoica de la oligarquía no se descargó únicamente sobre los trabajadores que exigían mejores condiciones laborales y se identificaban ideológicamente con el anarquismo o el socialismo. Ser judío o ruso era condición suficiente para ser considerado un enemigo. Nada dijo la prensa acerca de este pogrom porteño a plena luz del día. Sí, en cambio, siguió muy de cerca los esfuerzos llevados a cabo por la policía argentina y uruguaya para desbaratar lo que a primera vista parecía ser el verdadero factor desencadenante de la situación, un complot ruso maximalista para instaurar la República Federal de los Soviets en Argentina. El epicentro del operativo consistió en el arresto del supuesto líder y futuro presidente de los soviets, un periodista judío de origen polaco llamado Pedro Wald. El presunto conspirador era miembro de una organización judía socialdemócrata llamada Avangard y director del periódico en yiddish Die Presse. El 10 de enero fue arrestado junto con otros 2 acusados de ser el jefe de policía y el ministro de guerra del nuevo régimen
Wald permaneció bajo arresto una semana, periodo durante el cual fue sometido a tortura y vejaciones que describe en su libro Pesadilla, publicado originalmente en yiddish. Recién en el año 1987 el texto fue traducido al castellano por Simcha Sne y en 1997 publicado por Editorial Ameguino, en la versión que circula en la actualidad. Ni en el caso Pedro Wald, ni en el de los centenares de civiles asesinados durante aquellos acontecimientos, sus responsables han sido juzgados. Bueno, y ahí termina el artículo. Básicamente les traje esta información, estos textos, para no olvidarnos de dónde salen los derechos laborales adquiridos recientemente, aun cuando en muchos países esos derechos obtenidos no se respetan. Ojalá podamos tener trabajos gratificantes, bien pagos y en condiciones humanas. Creo que desde su rol como trabajador, trabajadora, cada uno, cada una aporta algo a la sociedad y eso tiene un valor y es fundamental que sea reconocido, cuidado y respetado. Así que bueno, eso es todo por hoy. Les deseo que hayan pasado un lindo día del trabajador, una trabajadora. Y nos veremos la próxima, que no sé cuándo será, pero espero que sea pronto. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo y los voy a dejar los últimos minutos con los sonidos de pasos para que lo disfruten. Muchas gracias. Nos vemos pronto.